El sol del mediodía caía con furia sobre las calles de São Paulo cuando Helena Moreira aparcó su Mercedes-Benz plateado frente a un modesto supermercado en el barrio de Vila Madalena. A sus 52 años, como directora ejecutiva de una de las mayores empresas tecnológicas del país, Helena rara vez ponía un pie en lugares como aquel. Su mundo eran los centros comerciales de lujo en la zona de Jardins, con pasillos amplios, aire acondicionado helado y nadie cuestionando el precio de una botella de champán importado. Pero aquel día, algo diferente la había llevado allí. Su ama de llaves, doña Mercedes, había comentado casualmente durante el desayuno que ese pequeño mercado vendía el mejor pan casero de la zona, y aquella observación inocente despertó en Helena una inesperada nostalgia. Recordó su infancia humilde, cuando acompañaba a su madre a tiendas similares, contando cada céntimo antes de llegar a la caja. Vestida con una chaqueta Armani azul marino y tacones que costaban más que el salario mínimo, Helena empujaba el carrito por los estrechos pasillos del mercado. El contraste era evidente. Mientras ella examinaba con curiosidad las estanterías repletas de productos básicos, otros clientes la miraban con una mezcla de admiración y desconfianza. Y entonces lo escuchó. «Por favor, solo un poco más de tiempo. Le prometo que la semana que viene pago todo». La voz masculina provenía de la caja más cercana, cargada de angustia, y Helena se detuvo en seco. Oculta tras una estantería de productos de limpieza, observó la escena que se desarrollaba a pocos metros. Un hombre negro de unos 35 años estaba inclinado sobre el mostrador, sujetando con firmeza la mano de una niña de unos 8 años. La niña llevaba un vestido sencillo pero limpio y abrazaba contra el pecho una muñeca desgastada. Sus ojos grandes y curiosos iban del padre a la cajera, sin comprender del todo la tensión en el ambiente. «Señor Roberto, ya hablamos de esto la semana pasada», dijo la cajera, una mujer de mediana edad con el pelo gris recogido en un moño. Su voz oscilaba entre la firmeza profesional y una compasión mal disimulada. «No puedo seguir entregando productos sin pago. Mi supervisora ya me ha llamado la atención 2 veces». Roberto se pasó la mano libre por el cabello rizado, un gesto automático que Helena notó como signo de nerviosismo. Llevaba ropa sencilla pero cuidada, una camisa azul claro con remiendos casi invisibles y unos vaqueros desteñidos. Sus zapatos, aunque lustrados, mostraban un claro desgaste. «Lo entiendo, doña Cleusa. De verdad lo entiendo», susurró Roberto, bajando la voz para que su hija no lo oyera. «Pero Leticia necesita estos medicamentos para el asma y aún no he cobrado el salario del mes pasado. Mi jefe me dijo que recién pagará el lunes». La niña, Leticia, tiró de la camisa de su padre. «Papi, ¿podemos irnos? Ya no quiero las galletas». Roberto se agachó a su altura y le dedicó una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos. «Tranquila, princesa. Papá lo va a resolver, ¿sí?». Fue en ese momento cuando otros clientes comenzaron a acercarse, formando una pequeña fila detrás de Roberto. Helena sintió un nudo en el estómago al notar los susurros y las miradas impacientes que empezaban a acumularse. «¿Otra vez él?», murmuró una señora con vestido floreado negando con la cabeza. «Siempre es lo mismo. Si no tiene dinero, no debería estar aquí». «Una vergüenza», añadió un hombre con camiseta polo, mirando ostentosamente su reloj. «Tengo que esperar por culpa de estos morosos». Algo se quebró dentro de Helena. La escena le evocó recuerdos dolorosos de su propia infancia, cuando su madre pasaba por humillaciones parecidas para conseguir algo de comida. Pero ahora, la diferencia era clara. Ella tenía el poder de cambiar aquella historia. Roberto se incorporó lentamente, con la derrota pesando sobre sus hombros como un fardo invisible. Helena observó cómo respiraba hondo, preparándose para otro intento de diálogo con doña Cleusa. La empresaria notó cada detalle:
las manos temblorosas, la mandíbula tensa, la forma en que se colocaba instintivamente delante de su hija, como si quisiera protegerla del bochorno. «Doña Cleusa», recomenzó Roberto, su voz ahora más baja, casi un susurro. «Leticia lleva 2 días con crisis. Se le acabó el medicamento y sin él se detuvo tragando saliva. No puede dormir bien». La cajera miró a la niña y sus ojos se llenaron de lágrimas. Doña Cleusa llevaba más de 15 años trabajando en ese supermercado y conocía a Roberto desde que se había mudado al barrio 3 años atrás. Sabía que trabajaba como jardinero auxiliar para una empresa subcontratada, que criaba solo a su hija desde que su esposa los había abandonado y que jamás había dejado una cuenta pendiente por mala fe. «Roberto, sabes que me encantaría ayudarte», susurró ella, mirando nerviosamente la cámara de seguridad situada encima de la caja. «Pero la última vez mi supervisora me dio una advertencia. Si lo hago otra vez, por el amor de Dios, esto ya es una tomadura de pelo», interrumpió el hombre de la camisa polo, visiblemente irritado. «Llamad al gerente y sacad a este hombre de la cola. Algunos sí pagamos nuestras cuentas». Otros clientes empezaron a murmurar en señal de apoyo. Elena contemplaba con una angustia creciente cómo la situación se deterioraba a ojos vista. Leticia se aferró aún más fuerte a la pierna de su padre, con los ojos humedeciéndose al percibir la hostilidad que flotaba en el ambiente. «Papi», susurró con una vocecita asustada, «¿por qué todos están enfadados?». Roberto volvió a agacharse, sujetando el rostro de su hija entre las manos. «No es contigo, princesa. Papá solo está arreglando unas cosas, ¿vale?». «Pues arréglalo ya», gritó una joven madre desde la fila, moviendo con impaciencia un carrito de bebé donde su hijo comenzaba a llorar. «Mi niño se está poniendo nervioso con esta bronca». Elena sintió su respiración acelerarse. La escena ante ella era como ver un accidente a cámara lenta, horrible y al mismo tiempo imposible de ignorar. Vio a Roberto ponerse en pie de nuevo, con las manos visiblemente temblorosas. Durante un instante miró directamente a las personas de la fila y Elena pudo ver en sus ojos una mezcla de vergüenza, desesperación y una dignidad herida que la golpeó como un puñetazo en el estómago. «Perdón», dijo Roberto a los presentes con la voz entrecortada. «No era mi intención molestar a nadie». Se volvió hacia doña Cleusa una vez más. «Podría separar solo el medicamento de Leticia. El resto lo dejo para otro día». Doña Cleusa vaciló, mirando alternativamente a Roberto y a la cámara de seguridad. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el mostrador mientras calculaba mentalmente si podría justificar otra excepción especial ante su jefa. Entonces una voz distinta rompió la tensión del ambiente. «Con permiso». Todas las miradas se giraron hacia Elena, que había dejado su carrito y caminaba con paso firme hacia la caja. Sus tacones resonaban en el suelo de linóleo con autoridad, y su porte recto contrastaba radicalmente con el ambiente de incomodidad que pesaba sobre la fila. «Quiero pagar la compra de este señor», dijo con calma, sacando una tarjeta de crédito dorada de una elegante cartera de cuero italiano. El silencio fue absoluto. Roberto la miró con expresión de absoluta incredulidad, como si estuviese viendo una aparición. Leticia parpadeó varias veces, intentando entender qué estaba ocurriendo. Hasta el bebé del carrito dejó de llorar. «Señora», logró decir por fin Roberto, yo no puedo aceptar esto». Elena se volvió hacia él y por primera vez sus ojos se encontraron directamente. En ellos vio una profundidad de dolor y orgullo herido que le recordó de inmediato a su propio padre, que había muerto intentando conservar su dignidad en circunstancias similares. «Por favor», dijo ella con suavidad, «déjeme hacerlo». El supermercado seguía envuelto en un silencio sepulcral. Elena observaba el conflicto interior que se dibujaba en el rostro de Roberto.
la necesidad desesperada de aceptar ayuda chocando con un orgullo profundamente arraigado. Reconocía esa expresión. La había visto en el espejo durante su juventud, cuando rechazar asistencia era la única forma de mantener la dignidad, aunque eso lo costase todo. «No puedo aceptar caridad», dijo finalmente Roberto con voz firme pero respetuosa, «y menos delante de mi hija». Elena ladeó ligeramente la cabeza, comprendiendo la complejidad del momento. Miró a Leticia, que seguía la escena con ojos atentos e inteligentes, tratando de entender aquella dinámica adulta que se desplegaba ante ella. «¿Y si no fuera caridad?», preguntó Elena, sorprendiéndose incluso a sí misma. «¿Y si fuera una inversión?». Roberto frunció el ceño. «¿Cómo dice?». Elena respiró hondo. Una idea empezaba a formarse en su mente con una claridad inesperada. «Trabajo en el sector tecnológico. Mi empresa siempre necesita personal para mantenimiento, jardinería, limpieza, gente de confianza». Hizo una pausa analizando su rostro. «¿Qué le parecería si lo considerásemos un adelanto de salario?». La propuesta flotó en el aire como un puente extendido sobre un abismo. Doña Cleusa contenía la respiración, sus dedos aún suspendidos sobre las teclas de la caja registradora. Los demás clientes se miraban entre sí, visiblemente sorprendidos por aquel giro insólito. «Usted no me conoce», dijo Roberto con lentitud. «¿Cómo puede confiar así en mí?». Elena sonrió, una sonrisa sincera que suavizó por completo sus facciones. Porque alguien que lucha tanto por cuidar de su hija, que mantiene la dignidad incluso en situaciones como esta, es exactamente el tipo de persona en quien confío. Leticia volvió a tirar de la camisa de su padre. «Papá, ¿la señora Bonita quiere ayudarnos?». Roberto se agachó de nuevo a la altura de su hija, enmarcando su carita con las manos. «¿Qué opinas tú, princesa? La señora me está ofreciendo trabajo». Los ojos de la niña se iluminaron. «¿Un trabajo nuevo? ¿Vas a poder comprar mis medicinas?». «Claro que sí, mi amor». Entonces, Leticia hizo algo que nadie esperaba. Se soltó de la mano de su padre y caminó hasta Elena, deteniéndose justo frente a ella. Con toda la seriedad que una niña de 8 años podía reunir, le tendió su pequeña mano. «Gracias por ayudar a mi papá», dijo con voz clara y dulce. «Él es el mejor papá del mundo». A Elena se le hizo un nudo en la garganta. Se agachó y estrechó aquella mano diminuta, sorprendida por la firmeza de su apretón. «Estoy segura de que lo es», murmuró, luchando por contener la emoción que amenazaba con desbordarla. Roberto se acercó con los ojos vidriosos. «Señora». «Elena», respondió ella incorporándose. «Me llamo Elena Moreira». «Roberto Silva, y esta es Leticia, mi hija». Vaciló un instante antes de continuar. «Acepto su propuesta, doña Elena. Pero quiero que sepa que soy un hombre de palabra y que trabajo duro». «No lo he dudado ni un segundo», contestó ella con firmeza. Doña Cleusa, que había presenciado toda la escena con lágrimas en los ojos, rompió por fin el silencio. «Bueno, ¿finalizamos esta compra?», preguntó con voz cargada de emoción contenida. Elena entregó su tarjeta, pero antes de que doña Cleusa pudiera procesarla, se volvió hacia los clientes que aún aguardaban en silencio. El hombre de la camisa polo evitaba su mirada. La señora del vestido floreado rebuscaba nerviosamente en su bolso. «A veces», dijo Elena con voz serena pero firme, «la única diferencia entre nosotros y alguien que necesita ayuda es una circunstancia de la vida. Un empleo perdido, una enfermedad, un accidente. Todos estamos mucho más cerca de la vulnerabilidad de lo que nos gustaría admitir». Sus palabras resonaron en el ambiente, generando una atmósfera de reflexión palpable. Algunos bajaron la mirada, otros parecían genuinamente conmovidos. «La empatía», añadió Elena, «no cuesta nada, pero puede significarlo todo para quien la recibe». 3 días después, Roberto llegó a la dirección que Elena le había proporcionado, un imponente edificio de cristal y acero en pleno corazón de la avenida Faria Lima.
Se detuvo en la acera, mirando hacia arriba, intentando asimilar la magnitud de lo que estaba a punto de comenzar. El uniforme nuevo que Elena había mandado a entregar, un polo azul marino con el logo de la empresa y un pantalón caqui, aún le resultaba extraño sobre la piel. Leticia le apretaba la mano con fuerza, sus ojos muy abiertos por la admiración. «Papá, ¿aquí es donde vas a trabajar? Parece un castillo». Roberto sonrió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y gratitud. «Sí, princesa. Y mira eso», señaló una placa en la entrada. «Hasta hay una guardería aquí dentro. Doña Elena dijo que puedes quedarte allí mientras trabajo». «¿Una guardería de verdad, con juguetes?» «Con juguetes, libros y otros niños para jugar», confirmó Roberto, con la voz cargada de una emoción que apenas podía contener. Por primera vez en meses, sentía algo que casi había olvidado: esperanza. Entraron al vestíbulo principal, donde un guardia uniformado los recibió con cortesía profesional. «Usted debe de ser Roberto Silva. La señora Helena ya les está esperando». El ascensor los llevó al 20º piso, donde las puertas se abrieron revelando un espacio que Roberto solo había visto en películas. Paredes de cristal, muebles modernos, plantas distribuidas con esmero y una vista panorámica de la ciudad que quitaba el aliento. Elena los esperaba cerca de la recepción, vestida con un elegante traje gris, pero con una expresión cálida y acogedora. Al verlos, se acercó con una sonrisa genuina. «Roberto, Leticia, qué alegría veros de nuevo». Se agachó para saludar a la niña. «Y entonces, ¿qué te parece nuestro castillo?». Leticia soltó una risa encantada con la referencia. «Es precioso, papá, mira qué grande es». «Venid, os voy a enseñar todo», dijo Elena, guiándolos por los pasillos. La primera parada fue la guardería de la empresa, un espacio colorido y alegre en el piso 15. Leticia quedó inmediatamente fascinada por las estanterías repletas de libros, los juguetes educativos y la sala de arte equipada con materiales que nunca había visto. «Tía Marcia», llamó Elena a una joven de cabello castaño que dirigía las actividades. «Esta es Leticia, nuestra nueva amiguita». Marcia se acercó con una sonrisa cálida. «Hola, Leticia. ¿Quieres ver los libros nuevos que llegaron esta semana? Hay unos de princesas que son preciosos». Mientras Leticia era presentada a los demás niños, Elena acompañó a Roberto para mostrarle sus futuras responsabilidades. Visitaron los jardines interiores de la empresa, espacios verdes meticulosamente diseñados que aportaban vida al entorno corporativo. «¿Mi trabajo será cuidar todo esto?», preguntó Roberto, admirando la belleza y complejidad del lugar. «Eso y mucho más», respondió Elena. «Quiero que sepas, Roberto, que esta no es solo una oportunidad de empleo. Es una oportunidad de crecimiento. Tenemos programas de formación, cursos técnicos, planes de carrera». Roberto se detuvo en seco y se volvió hacia ella, con el rostro serio. «Doña Elena, necesito preguntarle algo. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo todo esto por nosotros?». Elena guardó silencio unos segundos, mirando por las ventanas hacia la ciudad. Cuando finalmente habló, su voz cargaba el peso de viejos recuerdos. «Cuando yo tenía 12 años, mi madre llevaba 6 meses en paro. Mi padre había muerto 2 años antes y estábamos pasando muchas dificultades». Hizo una pausa. «Un día, en el mercado, viví exactamente la misma escena que presencié contigo. Mi madre lloró de vergüenza delante de todos». Roberto sintió un nudo en el pecho. «Pero ese día», continuó Elena, «una mujer pagó nuestras compras. No solo eso, le ofreció a mi madre un empleo como limpiadora en su oficina. Fue el primer peldaño de la escalera que me trajo hasta aquí». Se volvió hacia él, con los ojos brillando de determinación. «Esa mujer me enseñó que el éxito solo tiene valor real cuando se comparte, que debemos usar nuestro poder no para acumular, sino para elevar a los demás». Roberto le tendió la mano y Elena la estrechó con firmeza. «Le prometo que no se va a arrepentir, doña Elena».
Estoy segura de que no lo haré, respondió ella, porque me recuerdas a alguien que conozco muy bien, a mí misma, hace 20 años. Pasaron 6 meses como si fueran un sueño del que Roberto aún temía despertar. El modesto apartamento que compartía con Leticia se había transformado por completo, no por lujos innecesarios, sino por la ausencia de esa ansiedad constante que antes impregnaba cada rincón. Las facturas estaban al día, la nevera siempre tenía comida, y Leticia no había sufrido ni una sola crisis de asma desde que tenía acceso regular a su medicación. Roberto se había revelado no solo como un empleado ejemplar, sino como un talento oculto. Los jardines de la empresa se habían convertido en motivo de orgullo y admiración tanto para empleados como para visitantes. Había descubierto una pasión y una habilidad natural para el paisajismo que ni siquiera él sabía que poseía. «Papá, mira lo que hice hoy», exclamó Leticia corriendo hacia él cuando fue a recogerla a la guardería con un dibujo colorido en las manos. «Eres tú cuidando las flores de la empresa». Roberto tomó el dibujo con cuidado, observando cada trazo hecho con ceras de colores. En el papel, él aparecía sonriendo junto a enormes flores con el edificio de la empresa al fondo. En la parte superior, escrito con letras grandes e irregulares, podía leerse: «Mi papá es el mejor jardinero del mundo». «Está precioso, princesa», dijo besándole la frente. «Lo ponemos en la nevera cuando lleguemos a casa». «¿Puedo enseñárselo a tía Elena antes?», preguntó, saltando de alegría. «Claro que sí». Subieron hasta el 20º piso, donde Elena acababa de terminar una videoconferencia internacional. Al verlos a través de la pared de cristal de su despacho, les hizo un gesto para que esperaran un momento. Roberto observaba a Elena trabajar, su postura segura, la forma en que gesticulaba mientras hablaba, la autoridad natural de su voz incluso en inglés. Resultaba difícil conciliar a aquella mujer poderosa con la persona amable que había transformado por completo su vida y la de su hija. «Perdón por la espera», dijo Elena al salir. «Reunión con nuestra filial de Londres. Siempre es un lío con el cambio horario». «Tía Elena, hice un dibujo para ti», anunció Leticia, mostrándolo con orgullo. Elena lo recibió como si se tratara de una obra de arte. Lo observó con atención sincera. «Leticia, es precioso. ¿Puedo colgarlo en la pared de mi despacho?» Los ojos de la niña se agrandaron. «¿De verdad?» «De verdad, aquí donde todos lo vean», dijo señalando una pared cerca de su escritorio. Mientras colgaba cuidadosamente el dibujo, Roberto notó algo que le emocionó profundamente. Había otros dibujos de Leticia enmarcados en el despacho. No solo los había aceptado, los había convertido en parte de su entorno de trabajo. «Roberto», dijo Elena girándose hacia él, «quiero hablar contigo de algo importante». Roberto sintió su estómago encogerse, un reflejo aprendido tras años de malas noticias. Aún no había terminado de desaprender el miedo. «Estamos ampliando nuestro departamento de paisajismo», continuó Elena, «y me gustaría ofrecerte una promoción, supervisor de jardinería y paisajismo». Roberto parpadeó varias veces, dudando de lo que había oído. «¿Supervisor?» «Con un equipo de 5 personas a tu cargo, un salario considerablemente mejor y la oportunidad de implementar tus propios proyectos». Elena sonrió al ver su cara de sorpresa. «Has transformado nuestros espacios verdes. Los clientes lo comentan, los empleados están más felices, hasta la productividad ha mejorado». «Pero yo no tengo formación para ser supervisor», balbuceó él. «Tienes algo mejor, talento natural, dedicación y una ética de trabajo que inspira a todos los que te rodean». Hizo una pausa. «Además, la empresa financiará un curso técnico de paisajismo para ti. Será los fines de semana, sin interferir con tu trabajo». Roberto sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas.
Miró a Leticia, que observaba la conversación con la seriedad de quien, sin entenderlo todo, sabía que estaba pasando algo importante. ¿Papá va a ser supervisor?, preguntó. Sí, princesa, logró responder él con voz temblorosa. Tu papá va a ser supervisor. Leticia aplaudió y saltó de alegría, una reacción que hizo reír tanto a Roberto como a Elena. Y hay algo más, añadió Elena. La promoción viene con beneficios de salud completos, seguro médico, dental y... Hizo una pausa dramática. Un fondo educativo para Leticia. Esta vez, Roberto no pudo contener el llanto. Las lágrimas cayeron en silencio mientras abrazaba a su hija, susurrando palabras de gratitud que no parecían suficientes para lo que sentía. Un año después, Elena paseaba por los jardines de la empresa en una soleada mañana de sábado. La transformación era asombrosa. Lo que antes eran espacios verdes funcionales pero impersonales, se había convertido en un auténtico oasis urbano. Roberto no solo mantenía las plantas en perfecto estado, había creado pequeños ecosistemas, rincones para la contemplación e incluso un huerto orgánico que surtía de hierbas aromáticas al restaurante de la empresa. Lo encontró cerca de la fuente central, dirigiendo a su equipo de 5 jardineros en la instalación de un nuevo proyecto. Un jardín sensorial, especialmente diseñado para los niños de la guardería. Roberto vestía ahora un uniforme distinto, una camisa polo verde con la palabra supervisor bordada en el pecho y una carpeta en la mano donde anotaba detalles técnicos con la seguridad de alguien que había encontrado su verdadera vocación. «Recordad», decía a su equipo, «los niños van a tocar estas plantas. Necesitamos especies que sean seguras, pero que también tengan diferentes texturas. Queremos estimular sus sentidos». Elena lo observaba con orgullo. Roberto había crecido en su rol de líder. Su postura era más firme, su voz proyectaba autoridad natural, y sus subordinados lo respetaban no solo por el cargo, sino por su competencia y su carisma. «Buenos días, jefe», dijo ella acercándose al grupo. Roberto se volvió y le dedicó una sonrisa abierta y sincera, muy distinta a la expresión preocupada que ella recordaba del primer día en el supermercado. «Buenos días, doña Elena. ¿Viene a ver cómo va nuestro proyecto especial?» «Eso mismo, y por lo que veo va a quedar espectacular». Roberto despidió a su equipo para el almuerzo y caminó con Elena por el jardín, explicándole cada detalle con el entusiasmo de quien ama lo que hace. «¿Sabe?», dijo Elena al detenerse junto al huerto, «tengo una propuesta para ti». Roberto rió. «¿Otra promoción? Creo que ya estoy soñando demasiado alto». «No es una promoción, es una asociación», respondió ella volviéndose hacia él con seriedad. «Quiero que consideres la posibilidad de abrir tu propia empresa de paisajismo». Roberto se detuvo. «¿Cómo dice?» «La empresa está creciendo y muchos de nuestros clientes piden recomendaciones para proyectos residenciales y comerciales externos. Mi propuesta es que crees tu propia empresa y nosotros seríamos tu primer cliente corporativo». Sonrió al ver su expresión de asombro. «Piénsalo bien, Roberto Silva Paisajismo. Doña Elena, yo...» Roberto se pasó la mano por el cabello, ese gesto nervioso que Elena había aprendido a reconocer. «Esto es un sueño que ni siquiera sabía que tenía. Pues ha llegado la hora de hacerlo realidad. Puedo ayudarte con la inversión inicial, los contactos, incluso con un espacio para empezar». Roberto guardó silencio largo rato, contemplando las plantas como si esperase una señal. Al fin se volvió hacia ella. «¿Por qué sigue haciendo esto? Ya ha hecho tanto por Leticia y por mí». Elena sonrió, con una expresión cargada de años de sabiduría. «Porque descubrí algo que ninguna escuela de negocios me enseñó. El verdadero éxito no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que somos capaces de multiplicar en los demás». Hizo una pausa, mirando a través de los ventanales hacia la guardería, donde Leticia jugaba con otros niños. «Además», continuó, «tú también me has enseñado algo.
Me recordaste de dónde vengo, cuáles son los valores que de verdad importan. En los últimos años estaba tan centrada en ganar dinero que olvidé por qué comencé esta empresa. Roberto siguió su mirada hasta ver a Leticia, que en ese momento ayudaba a un niño pequeño con un rompecabezas. Se está convirtiendo en una niña increíble, comentó Elena. Sí que lo es, respondió Roberto con evidente orgullo. ¿Sabe qué me dijo ayer? Que de mayor quiere tener una empresa como la suya para poder ayudar a otros papás que estén tristes. Elena sintió que algo le apretaba la garganta. Creo que ya ha aprendido la lección más importante de la vida. ¿Cuál? Que la verdadera riqueza está en usar lo que tenemos para levantar a los demás. Roberto le tendió la mano y Elena la estrechó con fuerza. Acepto su propuesta, doña Elena. Roberto Silva Paisagismo. Entonces somos socios, dijo ella sonriendo. ¡Socios!, repitió él con los ojos brillando. 2 años después, Elena conducía su Mercedes por las calles familiares de Vila Madalena, pero esta vez con un propósito muy concreto. En el asiento del copiloto llevaba una carpeta con documentos que representaban la materialización de un sueño que había nacido en aquel supermercado 3 años atrás. Roberto Silva Paisajismo se había convertido en una de las empresas más respetadas del sector en Sao Paulo. Con 12 empleados, contratos con grandes corporaciones y una lista de espera para proyectos residenciales, Roberto había superado todas las expectativas, incluso las suyas. Pero aquel día, Elena no iba a visitar la sede de la empresa. Volvía al lugar donde todo había comenzado, el pequeño supermercado de Vila Madalena. Aparcó en el mismo sitio de 3 años atrás y entró en el establecimiento, que seguía casi igual. Las mismas estanterías estrechas, el mismo suelo de linóleo, el mismo aroma a productos básicos y productos de limpieza. La única diferencia era que ahora sabía que, a veces, los mayores milagros ocurren en los lugares más simples. Doña Cleusa seguía trabajando en la misma caja. Su cabello ahora era completamente blanco, pero su sonrisa seguía siendo cálida y acogedora. Al ver a Elena, sus ojos se iluminaron. «Doña Elena, qué alegría. ¿Cómo está?» «Muy bien, doña Cleusa. ¿Y usted?» «Aquí seguimos. Usted ya sabe cómo es esto», bajó la voz con aire conspirador. «Y Roberto, me han dicho que le va muy bien». Elena sonrió. «Muy bien, de hecho. Y justamente quería hablar con usted sobre algo importante». Se alejaron de la caja hacia un rincón más tranquilo del supermercado, cerca de los productos de limpieza, el mismo lugar donde Elena había presenciado la escena que lo cambió todo. «Doña Cleusa, ¿se acuerda de que me contó que lleva 15 años trabajando aquí?» «Así es. Empecé cuando nació mi hija menor». «¿Y le gusta este trabajo?» Doña Cleusa se sorprendió por la pregunta. «Bueno, es un trabajo honrado. Me permite mantener a mi familia». Elena abrió la carpeta que llevaba consigo y sacó unos documentos. «Tengo una propuesta para usted. Roberto está ampliando su empresa y necesita a alguien que se encargue de la parte administrativa. Alguien de confianza, con experiencia en atención al cliente y que sepa tratar con personas». Los ojos de doña Cleusa se agrandaron. «¿Me está ofreciendo un trabajo?» «Sí, con un salario mejor, beneficios completos y la oportunidad de aprender cosas nuevas». Elena hizo una pausa. «Usted fue amable con Roberto cuando más lo necesitaba. Eso dice mucho de su carácter». Doña Cleusa cogió los papeles con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé qué decir. Diga que lo pensará. No hace falta que decida ahora mismo». «¿Puedo preguntar por qué? ¿Por qué hacen esto por mí?» Elena miró alrededor del supermercado, sus recuerdos llevándola de vuelta a aquel día que lo cambió todo. «Porque la bondad genera bondad, doña Cleusa. Y porque creo que las buenas personas merecen oportunidades para crecer». En ese momento, una escena familiar interrumpió la conversación.
Elena se giró y vio algo que la hizo viajar en el tiempo. Una madre joven, con 2 niños pequeños, estaba en la caja de al lado, visiblemente avergonzada, intentando explicar a la cajera que no tenía suficiente dinero para pagar todas las compras. «Por favor, quite las galletas. No se van a morir por no comer galletas», susurraba, evitando las miradas de los demás clientes. Elena y doña Cleusa se miraron con complicidad. «Con permiso», dijo Elena dando un paso hacia la caja. Pero antes de que pudiera intervenir, una voz familiar la detuvo. «Yo pagaré la compra de la señora». Elena se volvió y sonrió al ver a Roberto acercarse, vestido con una camisa social elegante y con una pequeña cesta en la mano. Leticia, ahora con 11 años y notablemente más madura, caminaba a su lado. «Señor, no puedo aceptarlo», protestó la joven madre, repitiendo exactamente las mismas palabras que Roberto había dicho años atrás. «Por favor», dijo él con dulzura, «déjeme hacerlo, y si está buscando trabajo, mi empresa está contratando. Siempre necesitamos gente buena». Elena contemplaba la escena con el corazón lleno de orgullo. El círculo se estaba cerrando de una manera que jamás habría podido imaginar. Leticia se acercó a los hijos de la mujer, 2 niños de unos 5 y 7 años, y sacó un pequeño libro de su mochila. «¿Queréis ver? Es sobre un jardín mágico. Mi papá trabaja con jardines de verdad». Elena sintió como unas lágrimas de felicidad le caían por las mejillas. Allí estaba la prueba viva de que la bondad realmente se multiplica, se extiende, se perpetúa a través de las generaciones. 5 años después de aquel encuentro en el supermercado, Elena se encontraba de pie sobre el escenario del mayor centro de convenciones de Sao Paulo, frente a una audiencia de más de 1000 personas. Ejecutivos, empresarios, estudiantes universitarios y periodistas ocupaban todas las butacas, todos allí para escuchar su ponencia sobre liderazgo empático y responsabilidad social corporativa. Pero Elena no estaba nerviosa. En la primera fila podía ver los rostros que realmente importaban. Roberto, elegante, en un traje perfectamente cortado, sosteniendo orgulloso el premio que acababa de recibir como Emprendedor Social del Año. Leticia, ahora con 16 años, radiante con su uniforme de una de las mejores escuelas privadas de la ciudad, donde estudiaba gracias a una beca que Elena le había conseguido. Y doña Cleusa, que se había convertido en la gerente administrativa de Roberto Silva Paisajismo y en una de las mujeres más respetadas del sector. «Hace 5 años», comenzó Elena, su voz clara resonando en todo el auditorio, «entré en un supermercado para comprar pan. Salí de allí con una lección que cambió no solo mi vida, sino también la forma en que entiendo el éxito y la responsabilidad». Pausó, dejando que sus palabras calaran en el público. «Vi a un padre humillado por no poder pagar la compra para su hija. En aquel momento pude hacer 3 cosas: ignorar la situación, sentir pena y seguir adelante, o actuar. Elegí actuar, pero no por compasión. Actué por reconocimiento». Elena hizo un gesto hacia la primera fila. «Roberto Silva me enseñó que detrás de cada persona en apuros hay un potencial sin descubrir, un talento esperando su oportunidad, una historia de superación lista para escribirse». Roberto sonrió y saludó con discreción, visiblemente emocionado. Hoy su empresa emplea a 42 personas, la mayoría de ellas provenientes de situaciones similares a la suya. Ha creado un programa de formación para personas sin hogar, un proyecto de jardines comunitarios en barrios periféricos, y se ha convertido en un ejemplo de cómo una segunda oportunidad puede transformar no solo una vida, sino una comunidad entera. La sala estalló en un aplauso espontáneo. Elena esperó pacientemente a que se calmasen. Pero la lección más valiosa que he aprendido en estos 5 años es esta: la empatía no es caridad. La empatía es inversión.
Cuando invertimos en las personas, cuando reconocemos su potencial en lugar de solo sus carencias, estamos plantando semillas que crecerán mucho más de lo que jamás podríamos imaginar. Señaló a Leticia con ternura. Esta joven que veis aquí hoy no es una beneficiaria de la caridad, sino una de las mejores estudiantes de su escuela. Quiere estudiar administración y ya está hablando de ampliar los proyectos sociales de la empresa de su padre. Lo que empezó como una crisis en un supermercado se ha convertido en una visión de futuro. Leticia se sonrojó ligeramente, pero su sonrisa irradiaba orgullo y determinación. El verdadero liderazgo, prosiguió Elena, no consiste en acumular poder o riqueza. Está en usar lo que tenemos para multiplicar oportunidades. En reconocer que nuestra humanidad no se revela en la cima, sino cuando tendemos la mano para ayudar a alguien a subir. Elena miró al auditorio con intensidad. En el mundo de los negocios, hablamos mucho del retorno de inversión. Permitidme hablaros del mejor ROI que he tenido. Invertir en Roberto no solo me devolvió a un excelente socio, sino que me reconectó con el propósito real del éxito. Me devolvió a mis valores. Me convirtió en una líder mejor, en una persona mejor. Respiró hondo antes del cierre. Hoy quiero dejaros con un desafío. La próxima vez que veáis a alguien en apuros, no os fijéis solo en lo que le falta. Fijaos en su potencial. No ofrezcáis solo ayuda. Ofreced una oportunidad. Porque a veces la diferencia entre una humillación y una vida transformada es una sola persona dispuesta a mirar más allá de las apariencias. Sus ojos buscaron los de Roberto, Leticia y doña Cleusa. El jardín más hermoso que he visto no se creó con las plantas más caras ni en el terreno más fértil. Nació del cuidado, de la dedicación y de la creencia de que incluso la semilla más humilde puede volverse extraordinaria. Se encuentra la tierra adecuada donde crecer. La ovación fue inmediata. La sala entera se puso en pie, aplaudiendo con fuerza durante varios minutos. Elena bajó del escenario y abrazó uno a uno a sus invitados especiales. Pero fue Leticia quien resumió el sentimiento de todos. Tía Elena, gracias por ver el jardín que mi papá podía crear, incluso cuando él solo era una semilla. Elena le sostuvo el rostro con ternura, con lágrimas brillando en sus ojos. Mi querida, yo solo regué la semilla. Tu papá hizo todo el trabajo de crecer. Roberto se acercó y las abrazó a ambas. Todos hemos crecido juntos, dijo, y vamos a seguir creciendo. Al salir del centro de convenciones, Elena miró una vez más hacia el escenario. Una nueva ponente ya se preparaba para hablar sobre innovación tecnológica. Pero Elena sabía que la verdadera innovación no estaba en los algoritmos más sofisticados ni en las máquinas más avanzadas. Estaba en la capacidad humana de ver potencial donde otros solo ven problemas, de plantar esperanza donde solo hay desesperación, y de transformar una humillación en una historia de triunfo que se multiplica con el tiempo. A veces, pensó Elena mientras se dirigían hacia el aparcamiento, los mayores milagros no ocurren en los grandes lugares, sino en los pasillos estrechos de un supermercado. Cuando alguien decide que la humanidad vale más que la comodidad y que el amor en acción puede cambiar el mundo, una vida cada vez. Fin de la narrativa.